No nos podemos conformar con entender intelectualmente esto. Esto hay que hablarlo, porque es imprescindible, hay que hablarlo. Hoy había una sesión en la que decíamos, es muy importante que los estudiantes de curso de milagros no caigan en el error de creer que esto es un conocimiento intelectual, que esto es una metafísica, una teoría que hay que masticar eternamente con esto, y que hay que mantener a este nivel, que es el que nos hace decir a muchos de nosotros en este creciente número de estudiantes de curso que ahora se ven por el mundo, todos estos bypasses que escuchamos, ¿no? Parece que el curso es una celebración inconsciente, ¿no? Somos el Hijo de Dios, esto no es real, bendiciones, ¿no? Se dice mucho todo esto, ¿no? Sí. Pero en realidad el curso de milagros primero se entiende con el intelecto, se lee, se comprende el mensaje, y en ese periodo estamos reuniendo evidencias de que estamos a salvo para luego pasar a la práctica, y la práctica es una incursión en el submundo de la mente inconsciente, donde han quedado cerradas y selladas y protegidas en la inconsciencia todas las creencias que nos hacen sufrir. Así que este no es un camino para seguir negando. Antes negábamos siendo Susana, de a pie, y ahora niego siendo Susana, la perdonadora. Sigue habiendo exactamente la misma negación. No. Este es un camino para entrar a fondo en la mente. Ahora, después de haber hecho el periodo de comprensión intelectual con el intelecto del mensaje, ya sabiendo, por lo menos a nivel intelectual, que voy segura, que me puedo meter ahí sin miedo. Toca bailar con el diablo. Toca bailar con el diablo. Toca bailar con el diablo. Y aquel que lee el curso y no baila con el diablo, y no viene y dice, estoy experimentando un terremoto, se me está moviendo el suelo que piso, están empezando a aflorar memorias o aspectos de mí que ni siquiera reconozco, estoy inquieto, estoy sufriendo, etcétera, etcétera. Aquel que no entra ahí, pues sencillamente está todavía en modo pausa. Ahora, sí que es cierto que hay un tiempo que es para comprender. Si nosotros no comprendemos la teoría, a ver quién es el guapo que se mete a esa caverna. Una caverna que quedó sellada en nuestra historia temprana y que tiene que estar sellada para que el ego pueda sobrevivir. Ahora, como dice el curso, ¿por qué el ego nos disuade tanto de entrar a esa caverna? Porque el ego no quiere que suframos, y en esa caverna hay mucho sufrimiento y dolor y oscuridad. No es por eso. La salvación está justo debajo. Es como esa caverna tiene una puerta por aquí, densas nubes por aquí, y otra puerta por aquí, que es la que el ego no quiere que descubramos. Esta. Porque el que se mete aquí y va asesorado y se le dice, no entres, vas a sufrir, vas a ver la negrura de tu culpa, vas a experimentar los tormentos del infierno, se va a confirmar que efectivamente eres un pecador, asesino de Dios, bla, bla, bla. Son fuegos de artificio. Incluso hay gente que aún no ha comprendido de qué va el proceso, que te dice, yo cuando empecé a estudiar un curso de milagros, empezó mi vida a ponerse patas arriba. Sí. Y la culpa es del curso. Ya han comprado un argumento disuasorio para salir de aquí. El ego está empeñado en que no entremos aquí. Su vida le va en ello. Porque si entramos aquí, y recordad que el ego nos dice, vas a sufrir, porque el ego tiene instaladas en tu mente memorias que te dicen que tú fuiste un niño muy victimizado. Y que todo lo que está encerrado aquí está relacionado con un dolor. Y que él te ofrece la manera de poder vivir fuera de aquí bien. Bien distraído. No te dice. Y tú recuerdas, sí, yo he sufrido mucho. Yo era muy
Fijaos que todas estas historias de sufrimiento se gestaron en la tierna infancia, ¿no? Ahí como nebulosa queda para todos nosotros. Yo sufrí, yo tuve que ponerme una coraza, que es mi personalidad. Mi personalidad, mi carácter es la manera como me defendí de aquel entorno hostil en el que yo existía siendo un infante tierno. Esa es la historia que nos contamos, ¿no? Ahora, el perdonador pone todo esto en duda. El perdonador es el que deja de sentir conmiseración por sí mismo, el que deja de vivirse como una víctima, el que está dispuesto a decir, ¿y si a mí no me hubiese victimizado absolutamente nada ni nadie? Poder. Ahí nace el poder y la libertad. ¿Y si eso fuera así? ¿Y si yo pudiese entrar ahora con este conocimiento nuevo a esta cueva, a ver realmente qué hay ahí en la oscuridad? ¿Y si ahora yo me creo que, como me dice el curso, voy con un guía infalible? ¿Y si ese guía sostiene una antorcha que hace que ninguno de los fantasmas que creo oscuras que hay aquí pueden amenazarme? Ni rozarme uno solo de mis cabellos. ¿Y si? Eso es lo que se pregunta el perdonador. Pero claro, quien no entra aquí es aquel que todavía necesita sentir que ahí fuera hay victimarios que le están haciendo daño, que le convierten en la víctima que es. Mientras valoremos ese tipo de creencias, no querremos entrar aquí. Aquí entra el que ya no quiere culpar a nadie, porque sabe que el costo, la consecuencia de culpar a alguien es perder el poder. Como que no te importa, ¿no? Claro. No das importancia. Claro, claro, claro. Pero cuando empezamos a hacer el trabajo de verdad, no debemos subestimar el poder que tienen estas creencias. Verdaderamente a nosotros defendemos mucho y por mucho tiempo esa noción de haber sido victimizado. Se sostiene, se mantiene, se protege, se recrea. También puedo engañarme diciendo que yo no he sido victimizado, como decías antes, que todos mis hermanos son yo, que mando bendiciones a todos porque son yo, y estoy sellando esa puerta donde están esas creencias con precinto que pone bendiciones. Qué bueno. Porque no quiero entrar. Porque ahí me voy a encontrar con un miedo devastador, con una ira devastadora, con una culpa devastadora que no va a rozar uno solo de mis cabellos, pero que la voy a experimentar. Exacto. Que eso es bailar con el diablo. Que nada tienen que ver con mi historia personal ni con mi infancia, sino que están ahí en la base de esas creencias en la mente. A lo que me va a llevar a atravesar esas nubes densas es al final ver la insustancialidad de eso ante el encuentro con lo real. Pero mientras tanto voy a experimentar miedo, voy a experimentar una rabia que en ocasiones ni siquiera sabía que estaba ahí. Una vergüenza. Pero ¿cómo puede haber este energúmeno dentro de mí? Si esto nunca había salido. Ahí es cuando estoy haciendo el trabajo. Pero a través de sentirlo, ¿no? No de pensarlo. A través de sentirlo. Claro, claro, pero para sentirlo tengo que entrar aquí. Sí, claro. Desde aquí solo puedo lucubrar. No, ya. Susana, eso del sentir, bueno, yo no me he terminado de leer todavía el curso de milagros, voy por la mitad, Sí. pero hay muchos profesores del curso de milagros que no hablan del sentir. Vale, No vamos a nos ver ahora saben- eso porque eso es sí. importante. Pero quería remarcar un momento más lo que ha dicho Paco porque lo veo como muy crucial, ¿no? El hecho de que otra forma de no entrar aquí, que los estudiantes de curso de milagros somos muy proclives a caer en ella, es eso. Una negación absoluta del dolor ajustándonos a esto no es real, esto es una ilusión, O decir bendiciones, que eso no bendiciones. existe, que nada existe. Nada existe. Porque el curso dice que no nada existe. existe. Y todo lo que hay aquí no existe. Efectivamente. Eso es un error muy común y Efectivamente. muy grave. Justo. Y que tiene el mismo propósito, exactamente el mismo, que la otra estrategia que estábamos viendo de decir que aquí hay un horror que nos va a aniquilar, que es mantenernos fuera de aquí. El mismo, la misma estrategia. Y entonces podemos ver en la comunidad de Curso de Milagros cuánto no hay de esto, bendiciones, qué bello que tengas un lindo día, que esto, que vamos con Dios, que esto es muy común, esto es muy común. Y en realidad lo que estamos haciendo es ir de puntillas por si se despierta el monstruo. Cuando realmente este trabajo va de ver al monstruo, de frente. Entonces, el sentir. El curso de milagros no enfatiza de manera particular el sentir, como por ejemplo muchos profesores Advaita, tú los escuchas que dicen hay que estar en el sentir, hay que...
Pero es que el sentir es indispensable, es casi como que se desprende, ¿no? Casi se desprende. ¿Qué posibilidad tengo yo? Si estamos hablando de que la mente es inconsciente, ¿qué posibilidad tengo yo de conocerla si no es a través de lo que proyecta y entonces de lo que yo siento? Es que sin el sentir, daos cuenta de que estamos lidiando con una negación. No podemos subestimar el poder de esta disociación. La totalidad de nuestra mente se ha vuelto inconsciente, está sombreada por el olvido. Estamos en un estado de severa confusión y amnesia. El curso, sin ningún tipo de eufemismo, nos llama dementes. Hoy lo hemos visto, en la misma lección de hoy se decía. Entonces, estamos trabajando con una mente que está inconsciente, es decir, que no es accesible. Tenemos que buscar pistas indirectas. Y las pistas indirectas que todo perdonador utiliza es una observación cuidadosa del escenario aparentemente externo y de sus pensamientos. Y empieza a comprender la conexión íntima que hay entre esos escenarios externos y internos y lo que siente. Pero el punto de toque es lo que siento. Sin lo que yo siento, como lo que estaba diciendo Paco hoy, ¿quién aquí no sufre? Sí, ¿tú ibas a decir algo? ¿Yo? Sí. Sí. Es que no sé, a lo mejor lo he comprendido, no sé si lo han comprendido muy bien, pero es que de lo que estoy deduciendo ahora es como si hubiera dos tipos distintos o dos maneras de sentir, y me explico porque suena un poco raro esto. Sí. Una cosa es utilizar el sentir para testar o para verificar si voy bien o voy mal, si voy al infierno o voy al cielo, y otra cosa es me meto en la caverna esta que has pintado antes y al hacer frente a todos esos miedos los voy sintiendo. Sí. Entonces un tipo de sentir es eso, para testar, y otro tipo de sentir es como si fuera más sanador, liberador, ¿no? Sería algo así como, efectivamente, me siento mal, no estoy en paz, me indica que hay una creencia en el inconsciente que me está impidiendo experimentar la paz que soy. Ese es el indicativo. Ahora, yo leo una lección del curso que dice, no soy víctima del mundo que veo. La puedo utilizar para evitar entrar en contacto con el miedo que tengo al mundo, con la ira que hay dentro de mí, con el profundo sentimiento de injusticia que hay dentro de mí, con la culpa que experimento. O la puedo utilizar para darme cuenta de que esa ira, ese miedo, esa culpa no me la produce el mundo, porque no soy una víctima del mundo que veo, pero que están dentro de mí. Luego deben ser algo que yo estoy eligiendo a un nivel profundo inconsciente al cual no tengo acceso, porque si no me la provoca el mundo, ¿de dónde sale? Y ahí es donde me sumerjo. Para lo que me sirve decirme no soy víctima del mundo que veo, es para retirar el pensamiento que una y otra vez me justifica mi ira y mi miedo en el mundo. Me dice, tienes razones para sentirse así, porque mira, porque mira, porque mira, porque mira, porque mira afuera, porque mira afuera, porque mira afuera. Esto me dice, no soy víctima del mundo que veo, luego tengo que mirar hacia adentro, de dónde surge esta creencia, y cómo miro, soltando ese pensamiento a través de esa lección, pero entrando en contacto con eso que estoy sintiendo. Claro. Hay una combinación, y es, primero, yo tengo que salir de la inconsciencia, del automatismo, que me permite darme cuenta de mis estados. Porque estamos tan acostumbrados, la culpabilidad nos lleva a casi sentirnos merecedores. Antes se hablaba por aquí de la indignidad. Yo casi creo que merezco el sufrimiento. Nadie aquí, quizá en el pasado, pensó que fuera posible el objetivo, no era realista el objetivo de salir por completo del sufrimiento. ¿No? Pensábamos, bueno, que sufra poco, ¿no? Con eso me conformo. Entonces, condonamos el sufrimiento. Podemos pasar mucho tiempo en un estado de incomodidad, de sufrimiento, de pereza, de dudas, de insatisfacción, que a lo mejor no se manifiesta en un gran pico, pero que la toleramos. El perdonador se vuelve muy preciso, como un sensor, y dice, yo no estoy en paz, yo no estoy en paz. Como el termómetro, este sentir me indica que los monstruos de la caverna están activos. Porque como decía Paco, el perdonador aprende rápido que la causa de su sufrimiento nunca está en el mundo, sino que está aquí dentro. ¿Vale? Entonces, el sentir, hay una doble versión que tú has señalado. Una es
El hecho de que yo no esté en una perfecta y extática paz me indica que aquí hay un monstruo, una creencia, que me está robando la paz. No el mundo, como me dice el ego, sino un fantasma de aquí dentro. Y entonces, automáticamente, como Arjuna, a la batalla. La batalla significa, pues voy a meterme aquí, a ver qué pensamiento es ese. Voy a meterme aquí a ver qué hay. Y aquí encontraremos miles de pensamientos diferentes. Todos ellos, en realidad, nacen de un tronco común. Tú existes por tu cuenta y ese movimiento de existir por tu cuenta te convierte en culpable. Y te hace acreedor de un castigo. Ahora póngale nombres, fechas, datos específicos, atributos. Pues yo por mi madre, tú por tu padre, el otro por su abuelo y el otro por un pariente que es su doble, que existió en no sé dónde. Todos vamos a ir en busca de eso. ¿No? Y el ego nos va siempre a adornar con esto. Todos por igual son pensamientos que siguen este formato. Tú te has separado, por tanto tú te has cargado a Dios, es decir, a la unidad. Por tanto, tú eres el opositor de Dios. Y Dios está buscándote. Así como habla el inconsciente. Dios te está buscando. Y si echas una mirada al mundo, verás que acaba dándole caza a cada uno de los cuerpos que por este mundo caminan. ¿Es así? Ese es el estado de nuestra mente. Eso es lo que el curso señala como la demencia. Nos hace reír cuando es expuesto. Por esto estos son lugares de alegría, porque esta negrura es expuesta aquí. Al ego ya le gustaría que dijésemos qué negrura, qué horror. Lo que hay aquí es terrible, muy grave, tiene consecuencias terribles, la muerte, etc. Pero lo que es muy hermoso aquí es que al guerrero Arjuna, que tiene el valor de entrar aquí, de estar pendiente de su sentir, paso número 1, y que no elude su sentir, y se mete aquí, el premio que se le da es encontrar la puerta que conduce a la libertad. A la libertad. La puerta que le hace ver que tanto esto como el mundo que proyecta son una falsedad, maya. Y en esa visión el mundo y los pensamientos que lo originan colapsan. Y lo único que queda en pie es lo que siempre es, la conciencia o Dios. Ese es el trabajo. Pero claro, es imprescindible, porque desde el momento en que escapamos del sentir, ¿qué significa escapar del sentir? Escapar del sentir significa, el sentir es más poderoso que yo. El sentir puede acabar conmigo. No solo puede acabar conmigo mi madre o mi pareja, sino mi sentir también. Refuerza mi idea de ser vulnerable. Pero cuando yo digo, puedo sentir lo que haya, lo que sea, lo que venga. ¿Qué estoy declarando? Estoy declarando, yo soy poderoso, mi sentir es un estado transitorio. Es lo que, por ejemplo, los budistas en meditación están comprobando en el laboratorio de su meditación. Lo pasan a experimento. Aquí estoy yo, el testigo ecuánime, y aquí están mis sentires, que van y vienen. Claro, cuando hay un sentir en la pantalla, yo lo experimento. Yo puedo estar meditando y estar llorando. Me puede dar un ataque de ira. Puedo entrar en pánico. Eso significa que el pensamiento está cruzando la pantalla. Pero este experimento me lleva a ver qué sucede con estos pensamientos. Son todos impermanentes. El pensamiento es impermanente, la experiencia de sufrimiento que ocasiona es impermanente, se va y aquí quedo yo. Lo mismo el perdonador. El perdonador hace eso. Aquí estoy yo frente a un escenario y estoy haciendo una interpretación egoica que me dice que yo estoy separado de aquel, que aquel me está haciendo esto, que significa esto, que por eso siento esto y que lo que tengo que hacer es esto. ¿No? Estamos escuchando esa voz continuamente, sintonizamos con ella a todas horas. El perdonador, igual que el meditador, dice, no, párate, párate. ¿De dónde viene el sufrimiento? ¿De lo que ese te está haciendo o de lo que tú te estás contando que eso significa? Esa es la clave del perdón.
Y cuando dejo de contarme lo que esto significa, lo que queda es sencillamente un sentir que no sé dónde colocar. Porque se queda sin causa externa. Y entonces tengo una opción de poder mirar de dónde viene realmente. Viene de esta caverna, que recuerden, tiene una puerta de salida. Me tengo que meter aquí para poder averiguar dónde está la puerta. Si no me meto, seguiré creyendo que aquí hay monstruos encerrados que se encerraron en la infancia de mi cuerpo y en la infancia de la humanidad, porque además soy también heredero de todo el inconsciente colectivo y de todos mis parientes y de... Yo arrastro un lastre de sufrimiento temporal, que además, como en una cadena, yo pasaré a mis generaciones futuras. El sufrimiento no tendrá fin. ¿Qué hace el perdonador? Dice, basta de esta lógica, basta de pensar así. Lo único que me está impidiendo ser libre es mi manera de pensar, no el mundo, no los victimarios del mundo, no Dios. Lo que me tiene completamente prisionero es mi lógica, mi pensamiento, nada más. Por eso en el curso se nos dice, solo tus propios pensamientos pueden causarte daño, solo. Tú no puedes sufrir a manos externas, porque ni siquiera hay tal cosa como manos externas. Ahora, cuando comenzamos el estudio y el trabajo con un curso de milagros, nuestra mente está en tal estado de enajenación, en tal estado de amnesia y de confusión caótica, que incluso aunque oigamos esto en lugares como estos, incluso aunque hagamos la lección del día, son tantas las capas de negación bajo las que nos hemos sepultado, que es como una luz lejana que vemos pero que no llega a terminar de calentarnos. La percibimos así, decimos, qué hermoso esto que dijo esta mujer hoy, o este compañero mío, o qué bonita la lección de hoy, cuánta verdad hay aquí, y pasamos a, pero ¿sabes lo que me hizo? Es así, es automático. Por eso es que un perdonador vive vigilando su mente, porque se le cuela incluso perdonadores avanzadísimos, que tienen instalado el automatismo del perdón, que tienen claro que es su propósito, a la que se despistan una milésima de segundo, se les cuela la lógica del ego de nuevo. Es así, por eso hay que estar siempre, siempre vigilando. ¿Cómo estoy pensando? No, ¿qué me está haciendo el mundo? Sino, ¿cómo estoy pensando? ¿Qué interpretación estoy dando al mundo? Y veremos cómo la interpretación que compro es aquella que deseo. Aquí se acaban las víctimas. Yo no me puedo experimentar como una víctima del mundo si no deseo serlo. Y cuando somos capaces de decir, en vez de, mira lo que me han hecho, esto es lo que yo deseo que suceda, ya el juego no se sostiene. Ya el juego no se sostiene.